Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil y estoy aquí, como en cada episodio, para darles a conocer todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Quiero contarles que el día de hoy les traigo un caso que la verdad me pareció bastante interesante, ya que es algo que pocas veces pensamos. Y esto nos remonta a nuestra época favorita en este canal. Así es, estoy hablando del día de Halloween, donde no solamente oculta las identidades de las personas, sino también sus verdaderas intenciones. Hoy hablaremos de 6 asesinatos ocurridos en Halloween. y pues bueno, ya saben, prepárense una botana, algo rico de beber y acompáñenme en un ratito espeluznante. El primer caso del que les hablaré ocurrió el 31 de octubre de 1957 en Sun Valley, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es el asesinato de Peter Fabiano. Pues él era un hombre de 35 años de edad, propietario de un salón de belleza en Los Ángeles, casado con Betty Fabiano, una exmodelo, y juntos llevaban una vida aparentemente regular y tranquila. Vivían en los suburbios y tenía una hija anterior al matrimonio de Betty. Peter era descrito como un hombre trabajador y dedicado a su negocio, y a su vez su esposa lo apoyaba bastante. Pues un año antes del asesinato, Betty entabló una relación muy cercana con una mujer llamada Joan Rabel, una mujer descrita como muy inteligente, bastante reservada y con una personalidad dominante. Se conocieron a través de distintos amigos en común y ambas tenían pareja, pero su amistad rápidamente se tornó demasiado intensa. Peter no aprobaba mucho esa relación, así que le prohibió a su esposa seguir viendo a Joan. Pero por otra parte, Joan no aceptó ese acuerdo. Joan Rabel, dolida por la ruptura, comenzó a planear una venganza. Tenía una amiga llamada Golden Peacer, una secretaria de 42 años que trabajaba en un hospital, pero que en secreto también mantenía una relación con Joan. Ella era una mujer tímida, fácilmente manipulable y vulnerable mentalmente, pues Joan logró convencerla de que Peter era un hombre malvado, abusivo y dominante, y sobre todo manipulador, así que la convenció que tenía que ser eliminado para ayudar a salvar a Betty. Y así fue como en la noche del 31 de octubre de 1957, Joan le prestó su coche a Golding y le proporcionó un disfraz. Este era una máscara de dominó, ropa oscura y guantes. Golding se acercó a la casa de los Fabiano en Sun Valley y se escondió en la oscuridad, simplemente esperando. Cuando Peter abrió la puerta, esperando que fueran simplemente niños pidiendo golosinas, con el famoso truco o trato, Golding le disparó en el pecho con una revólver calibre 38. Así fue como Peter colapsó frente a la puerta y murió casi al instante. Golding huyó con el carro prestado y el crimen permaneció sin resolverse semanas. Inicialmente, la policía sospechaba que era un robo al azar o un crimen fallido cometido en Halloween, pero con el tiempo, algunas pistas surgieron a la luz. El arma fue encontrada en una taquilla alquilada a nombre de una mujer, y así fue como Golding fue arrestada y confesó el crimen una vez detenida, revelando así el plan que habían creado ella y Joan Rabel. Afirmó que no tenía ninguna intención personal contra él, pero que Joan la había convencido de que debían eliminarlo para salvar a Betty. Golding fue arrestada y se declaró culpable en asesinato en segundo grado, recibiendo una cadena de 5 años a cadena perpetua. Joan Rabel, por su parte, también fue arrestada e inculpada por complicidad en el crimen. Ella fue sentenciada a cadena perpetua. Ambas pasaron bastante tiempo en prisión, no precisamente juntas, y aunque hay muy poca información de cómo fue sus vidas después de prisión, se sabe que en cierto punto fueron liberadas. De ahí nos transportamos al 30 de octubre de 1975, la noche de la víspera de Halloween. Esta noche es conocida como Mischief Night y la traducción sería como Noche de Travesuras, que se festeja un día antes de Halloween. Esto nos lleva al caso del asesinato de Martha Moxley, ocurrido en Connecticut, Estados Unidos, que en ese entonces solía ser uno de los vecindarios más exclusivos de todo el país. Martha era una adolescente de 15 años,
muy extrovertida, divertida y demasiado apreciada por sus amigos. Se había mudado desde California a Bellhaven, una lujosa comunidad en Greenwich, tan exclusiva que era hogar de empresarios y familiares de políticos famosos. La noche del 30 de octubre, Marta salió con amigos a hacer travesuras típicas de esta noche, pero nunca volvió a casa. El 31 de octubre de 1975, es decir, en Halloween, su madre, Dorothy Moxley, preocupada porque Marta no regresó a dormir esa noche, inició la búsqueda. Pues a la mañana siguiente y sin éxito, encontraron el cuerpo de Marta en su patio trasero sin vida, oculto debajo de un árbol, pues fue golpeada abruptamente con un palo de golf, y en el ataque el palo se rompió. Una parte de él se encontraba clavado en su cuello. Y también había señales de que habían intentado agredirla sexualmente. Pero lo más escalofriante de todo esto es que el palo de golf tenía un grabado. Y este mencionaba un apellido, Skakel, los cuales curiosamente eran los vecinos de Marta. Pues la familia Skakel era parte del círculo social más exclusivo de Connecticut. Su fortuna provenía del imperio empresarial del padre, Rushton Skakel, y eran parientes de Ethel Kennedy, la viuda de Robert F. Kennedy. Esto puso el caso bajo una gran lupa mediática, pero también complicó muchísimo el proceso de la justicia por décadas. Los dos hermanos Skakel, uno era Tommy y el otro era Michael. Tommy tenía 17 años. Él admitió que durante esa noche había estado con Marta y que incluso se atrevió a besarla. Michael, por su parte, de 15 años, también declaró que había estado fuera esa noche y dio diversas declaraciones, las cuales eran muy contradictorias. Ambos se convirtieron en sospechosos inmediatos, pero no hubo ningún tipo de arresto durante 20 días. Durante años el caso se quedó sin resolver y hubo múltiples puntos a tocar. Entre ellos que faltaban pruebas forenses inconclusas, testigos que no fueron interrogados de manera correcta e influencia social y política sobre el caso debido a toda la situación. Los Skakel incluso enviaron a Michael a una escuela especial para jóvenes problema, donde más adelante confesó en esa escuela a sus compañeros que él había desvivido a Marta. Pero por mucho tiempo esto no fue tomado en cuenta legalmente. Gracias a un libro llamado Murder in Greenwich, escrito por Mark Fuhrman, el cual era el ex detective del caso de O.J. Simpson, volvió a hacer la atención pública y voltear los ojos de nuevo a este impresionante hecho. El gran juicio fue convocado en Connecticut en el 2000, en el cual Michael fue arrestado y acusado del asesinato de Marta. Michael fue declarado culpable y a 20 años a cadena perpetua. Michael apeló su condena varias veces y en el 2013 le quitaron todos los cargos debido a que el juez declaró que su abogado no hizo una defensa correcta. Luego, en 2016, el Tribunal Supremo de Connecticut volvió a establecer su condena. Pero en 2018, el tribunal revirtió esa decisión y Michael fue liberado. Sin que tuviera un nuevo juicio, simplemente se retiraron todos los cargos. Y el que sigue no es un asesinato, pero sí es una desaparición. El 31 de octubre de 1998, en Naples, Florida, Estados Unidos, desapareció Wendy Haddcock. Pues Wendy esa noche le dijo a su familia que iría a dormir a casa de una amiga para hacer una especie de pijamada por el motivo de Halloween, pero en realidad salió con un grupo de amigos bastante mayores en un automóvil. Después de eso, nunca volvimos a saber de Wendy. La policía cree que algo le sucedió esa noche o tal vez un poco después, pero nunca se encontraron pistas o evidencia de qué fue lo que ocurrió con ella. Se manejaron varias teorías, entre ellas que huyó de manera independiente, que fue víctima del tráfico de personas o que sufrió de alguna especie de crimen violento y su cuerpo fue ocultado. El caso hasta la fecha sigue abierto y ha sido investigado por múltiples agencias, incluso el FBI, y la familia mantiene su búsqueda activa incluso ahora en redes sociales. A pesar de los años, nunca se ha encontrado evidencia alguna del crimen o de qué fue lo que pasó con Wendy. Esta historia me deja pensando bastante porque ya lleva demasiado tiempo, desde el 98, y seguimos sin tener tan siquiera una pista de él. Sabemos que en Estados Unidos este tipo de búsquedas son un poco más intensas, ya que cuentan con mayor tecnología para poder hacer este tipo de investigaciones, lo cual es bastante escalofriante. Pero de ahí nos remontamos a otra noche de Halloween, el 31 de octubre de 1954. Esto ocurre en Mary's Tavern, Pine Grove, Wisconsin, Estados Unidos. Este es el asesinato de Mary Hogan. El 31 de octubre de 1954, los clientes habituales de la taberna de Mary notaron que ella no estaba y se comenzaron a preguntar el por qué o dónde podía estar. Y encontraron manchas de sangre en el suelo de la taberna. Había también un casquillo de una bala calibre 32 y habían huellas que demostraban que alguien había sido arrastrado
hacia la parte trasera de la taberna. Pese a la evidencia del acto tan violento, no había señales de rastro o paradero de Mary, y el caso permaneció sin resolverse durante 3 años. Pero esto tenía relación con alguien muy sospechoso, y ese era Gain. Gain era un granjero solitario de Plainfield, Wisconsin. Era regularmente visto y reconocido como alguien muy extraño, pero aparentemente era inofensivo. Tras la muerte de su madre, desarrolló un afán enfermizo con los cadáveres, sobre todo con la anatomía femenina, y esto lo llevó a cometer actos horripilantes. El 16 de noviembre de 1957 desapareció otra mujer. Ella era Berenice Worden, dueña de una ferretería local. Cuando se supo que Ed fue el último cliente registrado en la tienda, la policía fue decidida a registrar su granja, y lo que encontraron fue realmente aterrador, pues se encontraba el cadáver decapitado y colgando de Berenice, restos humanos por toda la casa, cráneos usados como cuencos, sillas tapizadas con piel humana, máscaras hechas con rostros reales, entre muchas otras atrocidades. Y esto nos llevó al descubrimiento del cuerpo de Mary Hogan, pues en medio del macabro hallazgo de la casa encontraron una cara humana cuidadosamente desollada y conservada en una bolsa de papel marrón. Esa cara pertenecía a nadie más y nadie menos que Mary Hogan. Ed confesó después de tiempo haberla matado con un disparo en la cabeza y haber llevado su cuerpo a su casa para poder experimentar. Durante sus diversos interrogatorios, confirmó el asesinato de Berenice y el de Mary, así como haber saqueado tumbas para poder conseguir restos humanos. En 1957 lo declaran mentalmente incompetente y en 1968 es juzgado por el asesinato de Berenice, pero se volvió a declarar no apto para enfrentar el juicio por razones de salud mental. Mary, a pesar de que fue juzgada como víctima y encontrado partes de ella, nunca fue juzgada como una, ya que Ed pues nunca fue llevado a juicio por todos sus crímenes debido a su condición mental. Y ahora nos vamos volando directo a Boston, el 31 de octubre de 1962. Esto nos lleva al caso del asesinato de Anna Slazers. Pues el 31 de octubre de 1962, el hijo de Anna fue a visitarla a su departamento. Al no recibir una respuesta, entró por la fuerza y la encontró desvivida en el baño. El cuerpo de Anna se encontraba totalmente desnudo y la bata de baño con la que pretendía secarse fue usada para estrangular. El asesino se tomó el descaro de colocar la bata alrededor del cuello como una especie de firma tras su acto. No hubo señales de alguna entrada forzada, lo que señala que ella confiaba en su agresor. Y se llegó a pensar incluso de un crimen sexual, pero en esos tiempos no existían las pruebas forenses tan fuertes como para poder determinar esto. Este fue uno de los primeros asesinatos de una serie de homicidios brutales en Boston, específicamente a mujeres, entre 1962 y 1964, pues todas las víctimas eran mujeres solas entre los 19 y 85 años de edad, asesinadas en sus casas, estranguladas con sus propias prendas, muchas de ellas acomodadas o posadas en la escena del crimen, y en la mayoría había indicios de abuso sexual. El sospechoso principal era Albert DeSalvo. Arrestado en 1964, Albert declaró los 13 asesinatos que había cometido. Los describió con precisión y detalles que ni siquiera eran públicos. Y aunque nunca fue condenado oficialmente por esos 13 asesinatos, fue enviado a prisión por algunos otros delitos que había cometido. Aunque DeSalvo confesó todos estos crímenes, sigue habiendo sospechas de si él era el verdadero estrangulador, ya que había otros asesinatos u otras pistas que indicaban lo contrario. Es como si se hubiera culpado. Y en 2013 se confirmó mediante pruebas de ADN que él fue el culpable del asesinato de Mary Sullivan, la última víctima oficial de El Estrangulador. Pero a diferencia de esto, el caso de Anna sigue sin ser atribuido con pruebas, solo por la declaración de su palabra. Y esto nos lleva al último caso que les traigo el día de hoy. La verdad es que me gustaría que, además de suscribirse y activar la campanita para que sepan qué día se sube capítulo o video, y nos den like en todas las plataformas y nos sigan en redes sociales, me dejen en comentarios con algún mensaje directo, puede ser vía Instagram como @TheNightmareClub o a mi Instagram personal @AdalGil. Recuerden que también tengo un canal de difusión en Instagram donde tocamos todos estos temas y les aviso cada que se sube un nuevo video, les mando evidencia paranormal y demás, entonces vayan a seguirlo, el link está directo en mi perfil @AdalGil.
y me pueden ir a escribir también ahí o de manera directa si ustedes conocen alguna otra atrocidad, evento paranormal o suceso extraño que haya ocurrido en la noche de Halloween. Se los agradecería bastante. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en plataformas, darnos like en redes sociales, compartirnos con sus amigos y sigan escuchando este podcast para tener más noches espeluznantes. Esto nos lleva al último caso, que es el 1 de noviembre del 2004. Esto ocurre entre la madrugada del 31 y el día posterior a Halloween, en Napa, California, Estados Unidos. El asesinato de Leslie Mazzara y Adrienne Insogna. Pues Leslie y Adrienne vivían juntas, eran compañeras de apartamento. En la madrugada del 31, para amanecer primero, la compañera del piso de abajo llamada Lauren escuchó diversos ruidos y gritos provenientes del piso de arriba. Al subir encontró un desastre y llena de pánico salió corriendo a casa de otro vecino. Cuando regresaron con ayuda para ver qué era lo que estaban pasando, encontraron a Leslie y Adrienne brutalmente apuñaladas. Según la escena forense, Leslie fue apuñalada múltiples veces mientras dormía y Adrienne supuestamente luchó contra el atacante y también fue apuñalada en el acto. Pero el asesino cometió un grave error, y es que dejó una colilla de cigarro, la cual fue analizada para obtener muestras de ADN. Así fue como Lauren fue descartada como sospechosa automáticamente. Y vaya que tuvo suerte, porque fue la única que lo escuchó y la que salió corriendo de la escena del crimen. El estudio indica que el asesino era Eric Matthew Koppel. Él era el esposo de una amiga muy cercana a Adrienne llamada Lily. No tenía antecedentes penales ni comportamiento violento previo. Aparentemente guardaba resentimiento y celos hacia las víctimas. En el 2005, al cumplirse un año del crimen, Eric se entregó voluntariamente a la policía y confirmó el doble asesinato. Se cree que la prisión emocional en la que estaba viviendo y el múltiple presentimiento de ser atrapado por la muestra de ADN lo llevó a declararse. Se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque él nunca explicó claramente por qué había cometido esto o qué había detrás de este caso tan impactante, se teorizan varias cosas y en realidad él nunca dejó en claro el por qué cometió este acto. Pero entre las teorías está que sentía celos o resentimiento de la amistad que tenía su esposa con las víctimas, que estaba pasando por una crisis personal o emocional y sentía demasiadas inseguridades, o que planeó todo el crimen simplemente porque las odiaba, ya conocía la casa y las rutinas de las chicas. Pero me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan de cada uno de estos casos? ¿Les gustaron? ¿Quieren que les traiga un poco más de información ahora sobre casos paranormales o alienígenas ocurridos en Halloween? Los estaré leyendo en los comentarios y en los mensajes directos. Muchas gracias por seguir aquí cada episodio. Cada vez somos más y más y más, y va creciendo este club y va creciendo este canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Compartan, suscríbanse, no olviden darle like. Son pequeñas cositas que a ustedes no les cuestan y a mí me ayudan muchísimo. Si quieren ver las imágenes que les estuve poniendo durante el capítulo, estarán directamente en Instagram. Si quieren escucharlo, estamos en todas las plataformas de streaming. Si quieren verlo, estamos en YouTube. Y pues bueno, yo soy Adal Gil y esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Espero que tengan dulces pesadillas. Nos vemos.